En el episodio de hoy nos adentramos en el corazón de la selva africana, donde 3 turistas cometieron un error mortal. Subestimaron la naturaleza, desde un baño prohibido en el delta del Okavango hasta un safari de luna de miel que terminó abruptamente por un camino derrumbado. Estas son las historias que nos recuerdan que la naturaleza no hace concesiones. Pero primero, comenzamos en Tanzania, donde una excursión de senderismo por la zona de leones terminó en cuestión de segundos, y solo una persona sobrevivió. El 17 de julio de 2022. Había un clima perfecto para safari en el Parque Nacional Serengeti en Tanzania, claro. Cielo despejado, temperaturas suaves y una fauna en el máximo de su actividad. Para Klaus Bergmann, de 54 años, a un profesor jubilado de ingeniería de Múnich, este viaje significaba la realización de un sueño de toda la vida. Su compañera Elise Weber, de 51 años, lo había sorprendido con el safari para su cumpleaños. Tras años de tardes juntos viendo documentales de animales en su modesto apartamento, con vista al izar, Klaus siempre fue metódico y movido por una profunda curiosidad. El tipo de persona que incluso en su jubilación llenaba estanterías con carpetas meticulosamente rotuladas, llenas de revistas especializadas. Reservado, pero secretamente apasionado, descubrió su amor por la fauna africana durante su época de estudiante, cuando asistió a una conferencia invitada sobre la ecología de los depredadores. Desde entonces, le fascinan los leones y los elefantes, no solo por su fuerza, sino también por la precisión e inteligencia de su comportamiento. Elise, por otro lado, era la más intuitiva y emocionalmente sensible de los dos. Había trabajado casi 2 décadas como bibliotecaria escolar y poseía un encanto silencioso al que los niños confiaban instintivamente. Mientras Klaus se sumergía en manuales técnicos, Elise prefería poesía y memorias. A Klaus le dejaba con gusto la planificación del viaje y la investigación de equipos de cámara, y disfrutaba del momento en su lugar. Documentaba sus viajes juntos en diarios escritos a mano. Vivían en Heidhausen, un barrio histórico de Múnich, en un apartamento en el 3er piso. Estaba llena de plantas de interior, viejos libros de viajes y fotos enmarcadas de sus aventuras pasadas en Europa y Asia. El viaje al Serengeti iba a ser su primer y quizás único viaje al corazón salvaje de África. No solo era unas vacaciones, era un hito compartido, un homenaje a todo lo que habían construido juntos en 19 años. Lo que no sabían, lo que nadie sabe jamás, era que este sería el último viaje que harían juntos. Solo un paseo más, solo una mañana más, sin saber que era el final. Klaus había preparado este viaje meticulosamente. Compró especialmente una Canon EOS R5 para la fotografía de animales. Asistió a 3 talleres de fotografía y leyó cada guía de viaje sobre la Serengeti disponible. En su mochila había tarjetas de memoria adicionales, filtros de objetivo y un cuaderno en el que documentaba cada especie avistada. Durante 3 años habían ahorrado. Podían permitirse este exclusivo safari a pie, y eligieron Authentic Africa Expeditions debido a su excelente historial de seguridad y al tamaño reducido de los grupos. Su guía, Joseph Makundi, había dirigido safaris a pie durante 15 años sin incidentes. Esa mañana dio la habitual charla de seguridad en el campamento de lujo, en el que el grupo de 6 turistas había pasado la noche. Recalcó la importancia de permanecer unidos, advirtió sobre el alejamiento y dejó claro que en caso de un encuentro con depredadores, debían quedarse quietos y debía seguir sus instrucciones sin vacilar. Miró a cada uno a los ojos para asegurarse de su atención y comprensión. El safari a pie comenzó a las 6:30, con Joseph a la cabeza, mientras guiaba al grupo a través de paisajes de hierba dorada, salpicados de árboles de acacia. Hasta media mañana, el grupo ya había avistado cebras, jirafas y una manada de elefantes a lo lejos. Klaus estaba extremadamente feliz. Apenas podía contener su entusiasmo mientras le susurraba a Elise su fascinación. Este momento superaba todo lo que jamás había imaginado. Cerca de las 11:15, la grupo hizo una pausa cerca de un pequeño agujero de agua, en el que una familia de jabalíes bebía con cautela. Mientras Joseph explicaba el ecosistema a los otros turistas, Klaus notó un hermoso tucán de pico amarillo, que estaba posado en una rama a unos 50 metros de distancia, y se lo señaló a Elise en voz baja. Estaba decidido a capturar este momento. Había soñado con una imagen así durante años. Sin informar a Joseph, Klaus y Elise se alejaron silenciosamente del grupo y se acercaron al pájaro con pasos cuidadosos y deliberados. Klaus estaba tan enfocado en capturar la foto perfecta que no se dio cuenta de lo lejos que se habían alejado del resto del grupo.
Después de hacer varias tomas, Klaus propuso emprender el camino de regreso a través de un sendero de animales que rodeaba un grupo de arbustos. Estaba convencido de que en el otro lado volverían a unirse al grupo. Podrían, y aseguró a Elise, que comenzaba a parecer preocupada. Lo que Klaus no podía saber era que se habían metido en una de las situaciones más peligrosas posibles en un safari africano. En la hierba alta detrás de los arbustos había una leona que observaba a sus 3 cachorros jugando. El sendero que Klaus y Elise habían elegido, los condujo directamente entre la madre y sus crías. Una posición que despierta el instinto de protección más profundo de cualquier depredador. A las 11:27, mientras estaban cerca de los arbustos, dieron la vuelta. Elise fue la primera en notar movimiento en la hierba. 3 cachorros de león jugaban cerca. La alarma sonaba en su voz mientras advertía a Klaus con urgencia y se aferró a su brazo. Ella quería regresar de inmediato. Klaus levantó instintivamente la cámara. El reflejo del fotógrafo prevaleció por un momento sobre el sentimiento de peligro. Murmuró algo sobre «solo una foto más», y ya estaba ajustando el objetivo. El ataque ocurrió sin previo aviso. La leona, que había percibido a los humanos que se aproximaban como una amenaza para sus indefensos cachorros, salió disparada de su escondite en la hierba. Cubrió los 30 metros entre ella y la pareja en pocos segundos. Un torbellino de músculos y determinación mortal. Klaus apenas tuvo tiempo de bajar la cámara cuando 180 kilogramos de depredador lo golpearon con toda su fuerza. El impacto derribó a Klaus de espaldas. Su cámara salió volando de sus manos. Las poderosas mandíbulas de la leona se cerraron en su cuello, una técnica de matanza perfeccionada durante millones de años de evolución. Sus colmillos, diseñados para cortar las columnas vertebrales de cebras y ñus, penetraron sin esfuerzo en la carne de Klaus. Los gritos de Elise resonaron sobre la sabana, mientras ella, horrorizada, tenía que mirar. La leona sacudió a Klaus violentamente, tal como estos depredadores suelen matar a su presa. Su cuerpo se relajó casi de inmediato, cuando la mordida destrozó su tráquea y cortó la arteria carótida. La sangre se filtró en el suelo seco debajo. A él, la leona soltó a Klaus por un momento. Su instinto la instó a ver a sus crías. En esa breve pausa, notó a Elise, que había caído de rodillas por el shock. El depredador se dirigió a esta segunda posible amenaza, con el hocico ensangrentado cerca del suelo, los músculos tensos para otro ataque. Elise, paralizada de miedo, solo pudo observar cómo la leona, con pasos deliberados, acercó. Solo 3 metros lo separaban cuando un fuerte estallido desgarró el aire, un disparo de advertencia del rifle de Joseph. La leona vaciló, debatida entre proteger a sus crías y der confrontación mit dieser neuen Gefahr. Joseph había escuchado el gruñido a lo lejos y había corrido a la escena con el rifle en la mano. Al acercarse, disparó de nuevo, esta vez más fuerte y más cerca. La leona, atrapada entre su instinto maternal y la creciente amenaza, gruñó, pero comenzó a retirarse. Sus músculos permanecieron tensos. Se detuvo por un momento tenso, luego se dirigió hacia sus cachorros y desapareció en la hierba alta, tan rápido como había aparecido. El siguiente desarrollo ocurrió con sombría eficiencia. Joseph envió de inmediato una llamada de emergencia mientras intentaba calmar a la histérica Elise, que se había hecho profundos cortes en las piernas al caer sobre arbustos espinosos. Klaus yacía inmóvil en el suelo empapado de sangre, sus ojos abiertos, pero sin vida. El equipo médico, que llegó 30 minutos después, solo pudo confirmar lo que Joseph ya sabía. Klaus Bergmann murió casi de inmediato por las lesiones catastróficas en el cuello y la columna vertebral. El incidente sacudió la industria del turismo en Tanzania. La Autoridad de Vida Silvestre de Tanzania inició una investigación oficial para verificar si se habían seguido los protocolos de seguridad. Aunque el guía realizó la orientación estándar, se consideró la separación del grupo, aunque solo fuera por un breve periodo, como un grave error. Authentic Africa Expeditions respondió con una revisión exhaustiva de sus procedimientos. A partir de ahora, los huéspedes debían llevar rastreadores GPS durante cada safari a pie, y se asignó a cada grupo un guardaparques adicional que los acompañaba a distancia. La tragedia también llevó a nuevas directrices a nivel nacional. Los desvíos fuera de los senderos, incluso con fines fotográficos, prohibidos. Elise sobrevivió, pero la supervivencia trajo consigo claridad. ¿Con qué rapidez se transforma la naturaleza? ¿Cuánto margen de error queda? Un solo momento de descuido había bastado, y no sería el último. En otro lugar de África, bajo un cielo despejado y junto a agua que parecía inofensiva, acechaba un silencio distinto. Esta vez no era un león. Es war etwas Älteres, und es war bereits unter der Oberfläche. El 23 de agosto de 2018,
El delta del Okavango en Botsuana centelleaba bajo el implacable sol africano. Las temperaturas subieron hasta 40 grados Celsius al mediodía. Para el francés Luc Moreau, de 38 años, para un gerente de marketing de Lyon, Francia, este safari de lujo no era solo unas vacaciones, sino una escapada, un descanso duramente ganado de una vida implacablemente rápida. Durante casi 2 décadas, Luc había brillado en un entorno empresarial de alta presión, conocido por su pensamiento rápido, su instinto agudo y su incansable dedicación al trabajo. Los colegas lo admiraban, los clientes confiaban en él y su empresa lo consideraba indispensable. Pero detrás de la apariencia cuidada y las presentaciones seguras de sí mismo, había un hombre peligrosamente cerca del agotamiento. Vivía solo en un apartamento moderno y minimalista en el barrio de Confluence de Lyon, cuyas ventanas de piso a techo ofrecían una vista del Saona. Cada mañana seguía la misma rutina: 5:30 gimnasio, café negro, traje a medida y un aluvión de correos electrónicos antes de que la oficina siquiera abriera. Rara vez tomaba vacaciones. Prefería acumular días libres no utilizados mientras escalaba la escalera corporativa. Sus amigos a menudo se burlaban de él por ser un adicto al trabajo, pero Luc siempre insistía en que estaba bien. Él descansaría una vez que todo se calmara. Esa pausa nunca llegó. Después de completar una gran fusión que le había tomado 18 meses, Luc finalmente llegó a sus límites. Comenzó a sufrir migrañas, pequeños ataques de pánico y largos periodos de confusión mental. Sitzuerhollen, su médico, le instó a tomarse un descanso. Un colega que acababa de regresar del África Austral había mencionado casualmente el delta del Okavango como un paraíso tranquilo. Esa misma noche, Luc reservó en línea una estancia de 2 semanas en el Mokolodi Delta Camp, una exclusiva cabaña conocida por su privacidad, gastronomía gourmet y naturaleza virgen. 3 días antes del incidente había llegado y quedó inmediatamente impresionado por las elegantes cabañas de techo de paja del campamento, que daban a un pequeño lago conectado a los brazos principales del delta. Su alojamiento disponía de una ducha exterior, una terraza privada y vistas ininterrumpidas a los animales que venían a beber al agua. Luc estaba impresionado por la tranquilidad. No había teléfonos sonando, ni notificaciones zumbando, ninguna urgencia artificial. Dormía más, respiraba más profundamente, caminaba más despacio y finalmente se sentía de nuevo como una parte de sí mismo que había perdido durante años. Al registrarse, la gerente de la lodge, Precious Ndlovu, había llevado a cabo una detallada sesión de seguridad. Había destacado enfáticamente que los huéspedes nunca debían salir solos después de anochecer, y que nadar en el lago estaba estrictamente prohibido debido a los cocodrilos y hipopótamos. Luc asintió con la cabeza, pero su mirada ya se había dirigido hacia los elefantes que se veían más allá de la terraza. No quería ser imprudente, solo quería desconectarse urgentemente. Esta mañana, Luc había participado junto con 5 huéspedes más en un safari de 6 horas, guiado por Cabo, un guía experimentado con conocimiento enciclopédico sobre el ecosistema del delta. El Land Cruiser había salido a las 5:30 y les permitió un amanecer espectacular sobre las llanuras de inundación. Hasta las 10 ya habían visto leones descansando después de una cacería, un leopardo que colgaba elegantemente de una rama de acacia, y numerosas especies de antílopes que pastaban en la exuberante vegetación. Cabo posicionó el vehículo perfectamente para las fotos y explicó el comportamiento de cada animal con apasionada precisión. A medida que el día se volvía más caluroso, Luc se sentía cada vez más, a pesar del techo de lona en el vehículo de safari. El sol quemaba implacablemente y su ligera camisa de lino se le pegaba empapada en sudor a la espalda, y aceptó agradecido una recarga del frigorífico de Cabo. Cuando regresaron a la cabaña a las 11:30, Luc estaba completamente acalorado. Mientras los demás huéspedes se dirigían al comedor para el almuerzo, él se retiró a su cabaña. La ducha le proporcionó un alivio temporal, pero en cuanto salió de nuevo al aire húmedo, se sintió inmediatamente pegajoso e incómodo. Desde su terraza, Luc miraba anhelante el lago, que estaba a solo unos 50 metros de su cabaña. El agua se veía fresca y acogedora. La superficie era lisa y tranquila en el calor del mediodía. No podía reconocer ninguna señal de los animales peligrosos mencionados en la instrucción de seguridad, ni orejas de río que sobresalían del agua, ni cocodrilos que estaban en la orilla. Solo agua clara y tentadora que pedía alivio del calor sofocante. Luc miró el reloj. La 1:15. La safari de la tarde comenzaría hasta las 4 de la tarde, así que tenía casi 3 horas de tiempo. Lo que deseaba era soledad y frescura.
se convenció a sí mismo de que sería solo un rápido chapuzón en el agua. 5 minutos dentro y fuera. Nadie lo notaría. Decidido, Luke se puso su traje de baño, tomó una toalla y miró alrededor de su cabaña. Ningún empleado a la vista, probablemente todos estaban también en la pausa entre las actividades. Cuando Luke se acercó al agua, vio un cartel descolorido, parcialmente cubierto por la vegetación. Peligro, no nadar, cocodrilos. Dudó brevemente, luego justificó su decisión. El agua estaba lo suficientemente clara como para ver el fondo arenoso cerca de la orilla. Un gran depredador sería visible. Además, se quedaría cerca de la orilla, lo suficientemente profundo como para enfriar brevemente su cuerpo sobrecalentado antes de regresar a la cabaña. A la 1:22, Luke entró en el... Emitió un suspiro de alivio cuando el agua fría le envolvió los tobillos y luego las pantorrillas. El suelo era de arena compacta, que si chalmelish vertiefte. Siguió adentrándose hasta que el agua alcanzó su cadera. Luego dobló las rodillas, sumergiendo hombros y torso. El alivio fue inmediato y abrumador. Cerró los ojos y disfrutó de la sensación, cómo el calor abandonaba su cuerpo, completamente ajeno a que sus movimientos ya habían sido percibidos. El cocodrilo del Nilo, que había reclamado esta sección del lago como su territorio, era un enorme ejemplar, casi 5 metros de largo y aproximadamente 500 kilogramos de peso. Se había estado descansando en una bahía cubierta de juncos a unos 27 metros del lugar donde Luke había entrado al agua. Casi invisible. Con solo las narinas y ojos por encima de la superficie del agua, el antiguo depredador había percibido de inmediato las vibraciones de la entrada de Luke en su territorio. Los cocodrilos son cazadores pacientes que han perfeccionado su técnica de ataque a lo largo de más de 200 millones de años de evolución. Este ejemplar comenzó a moverse hacia Luke, casi sin crear una sola onda. Su cola poderosa lo impulsaba silenciosamente a través del agua, mientras su cuerpo estaba completamente sumergido. Kitiert. Su cerebro frío y primitivo solo registró una cosa: la presa había invadido el territorio. Entrar. Luke, refrescado y satisfecho, decidió dar unos pasos más adentro para sumergirse completamente. El agua ahora le llegaba hasta el pecho, mientras continuaba paralelo a la orilla, sin darse cuenta de que la muerte se acercaba por detrás a una velocidad aterradora. Su primer indicio de que algo no estaba bien fue cuando notó cómo los pequeños peces se dispersaban en todas direcciones. Una señal de advertencia que llegó demasiado tarde. El ataque fue devastadoramente rápido y preciso. El cocodrilo lanzó un último movimiento explosivo hacia adelante. Sus mandíbulas masivas se cerraron con fuerza rompiente sobre el muslo derecho de Luke. Más de 260 kilogramos de presión por centímetro cuadrado, más que suficiente para deshacer su hueso del muslo al instante, se encontraban con su carne. El grito de Luke por el shock y el dolor resonó sobre el agua. Sin embargo, fue cortado abruptamente cuando el cocodrilo comenzó su instintivo giro mortal. El depredador giró violentamente, arrastrando a Luke bajo el agua en una espiral desorientadora, diseñada para arrancar pedazos de carne de la presa y, al mismo tiempo, ahogar. El agua llenó sus pulmones mientras era arrastrado bajo la superficie. Su cuerpo se retorció de manera antinatural bajo la fuerza de la rotación. Sus dedos se aferraron desesperadamente al hocico blindado del. Los dedos de Luke fanden jedoch keinen Halt auf den urzeitlichen Schuppen. Für einen kurzen Moment stoppte das Krokodil die Rotation und Luke tauchte wieder auf, keuchend und hustend. Es gelang ihm, Hilfe zu rufen, bevor erneut unter Wasser gezogen fue. A la orilla, un jardinero que estaba recortando la vegetación escuchó el grito y miró horrorizado cuando él vio cómo el agua, a unos 60 metros de la orilla, se movía violentamente. El cocodrilo giró de nuevo, esta vez con aún más fuerza. Bajo el agua, Luke sintió cómo se desvanecía su conciencia. La falta de oxígeno y el shock pasaron factura. El dolor en su pierna destrozada se volvió extrañamente distante. Su cuerpo apagó funciones no vitales y pasó al modo de supervivencia. En sus últimos momentos conscientes, sintió cómo era arrastrado más profundo en el lago, lejos de la costa, lejos de cualquier posibilidad de rescate. El jardinero corrió al edificio principal del albergue y pidió ayuda. El personal reaccionó rápidamente y lanzó un pequeño bote de aluminio que estaba destinado para emergencias. Cuando Cabo y 2 empleados más llegaron al centro del lago, ya no había nada que ver, solo ondas que se expandían y juncos flotantes. Luke Morrow había desaparecido por completo, arrastrado al depósito submarino del cocodrilo, una cavidad en la ribera donde se guarda la gran presa, hasta que empieza a descomponerse, lo que facilita al reptil desgarrarla. Comenzó una búsqueda inmediata. El personal registró la orilla y el equipo de seguridad informó a las autoridades locales.
Autoridades. Los huéspedes del lodge fueron retenidos en sus cabañas mientras se hacía evidente la cruel realidad de lo sucedido. Precious, la gerente del lodge, contactó a la embajada francesa en Gaborone para informar del incidente. Su voz temblaba al explicar las circunstancias. El cuerpo de Luke fue descubierto casi 24 horas después, parcialmente sumergido en un cinturón de juncos, a unos 200 metros del lugar donde había entrado al agua. En aguas cálidas y poco profundas, ricas en oxígeno, como en esta parte del delta, la descomposición puede liberar gases tan rápidamente que un cuerpo puede emerger en un día. El cocodrilo había devorado grandes partes de su torso y pierna derecha, dejando así un cruel testimonio de la eficiencia de la naturaleza. Un equipo de la Autoridad de Vida Silvestre de Botsuana capturó al cocodrilo responsable y lo mató. Un ejemplar famoso, al que los pescadores locales llamaban Old Ghost, por su habilidad para aparecer y desaparecer sin previo aviso. El campamento Mokolodi Delta fue cerrado temporalmente para llevar a cabo una revisión de seguridad exhaustiva. Se instalaron cercas adicionales alrededor de los accesos al agua y se introdujeron rondas de seguridad cada hora. Las señales de advertencia fueron diseñadas más grandes y llamativas, con indicaciones multilingües sobre el peligro mortal de los depredadores del deltas. La historia de Luke es una lección trágica sobre ignorar las señales de advertencia. Agua clara, peligro invisible y un paso fatal demasiado lejos. Pero solo unas pocas semanas después, otra decisión debía ser igual de mortal, que terminar. Sin retraso por el clima, sin segunda oportunidad. Solo una pareja recién casada y una ladera embarrada, lista para colapsar. El 12 de noviembre de 2021, se formaron nubes oscuras sobre la zona de conservación de Ngorongoro en Tanzania, cuando comenzó la corta temporada de lluvias. Para Anatoly y Elena Petrov, recién casados de San Petersburgo, la tormenta que se acercaba no se sentía como una advertencia. Solo añadió un atractivo adicional a su viaje a lo salvaje. Este debía ser el más inolvidable de sus vidas. Apenas 10 días antes se habían dado el «sí, quiero» en una capilla silenciosa fuera de la ciudad, después de una relación de 5 años que los había guiado a través de la escuela, situaciones de emergencia y éxitos. Anatoly, de 31 años, había construido un pequeño imperio tecnológico tras el auge del Bitcoin de 2017. Su encanto era directo y sin filtros. Su energía a menudo dejaba a las personas a su alrededor sin aliento. Elena, de 29 años, era precisa y tranquila, una cirujana pediátrica que había pospuesto su luna de miel 3 veces para cumplir con su horario de operaciones. El safari era el sueño de Anatoly, una escapada a la belleza cruda de la naturaleza, antes de volver a dedicarse a sus carreras y al tranquilo ritmo de la vida matrimonial. Habían elegido la oferta más exclusiva, el paquete Diamond Safari de Tanzanian Luxury Expeditions. Todo estaba perfectamente organizado: lodge privada, guía privado, vehículo propio y un itinerario a medida alejado de los caminos turísticos habituales. La noche anterior habían estado sentados durante horas en la veranda de la cabaña, mirando el cielo estrellado con chardonnay frío y siguiendo su ruta para el día siguiente en un mapa impreso. Anatoly había marcado un valle remoto conocido por rinocerontes negros y búfalos cafre. Emmanuel Mekapa, su guía experimentado con 15 años de experiencia en safaris, había discutido la ruta con ellos durante el desayuno al día siguiente. Había notado que el cielo ya se volvía gris al amanecer y dudó cuando mencionaron los senderos occidentales, empinadas, estrechas y especialmente vulnerables bajo la lluvia. Pero Anatoly había insistido con la esperanza de fotografiar animales que pocos habían visto jamás. Elena había cedido a su entusiasmo y se tranquilizó por la seguridad de Emmanuel al volante. Hasta el final de la mañana se habían adentrado profundamente en la reserva. El vehículo, un Land Rover Defender reforzado con suspensión especial y neumáticos para terreno, manejó el terreno irregular sin esfuerzo. Las primeras horas cumplieron todas sus expectativas. Vieron un gato cerval que se deslizaba silenciosamente por la hierba alta y tuvieron una rara vista de un pangolín que se arrastraba desde debajo de un tronco de árbol. Un rinoceronte negro estaba sobre una cresta, como si estuviera posando para ellos. Elena se apoyó en el hombro de Anatoly. Sus ojos brillaban de asombro. La cámara de Anatoly hacía clic sin cesar, mientras él parecía hablar cada momento en su memoria. Hacia las 11:30, el ambiente cambió de repente. Las nubes se condensaron en un manto oscuro sobre Moetesento. Ellos. El viento se intensificó. Algunas gotas pesadas golpearon el parabrisas del Defender. Luego, la lluvia se convirtió en densos velos, acompañada de un trueno que retumbó sobre el cráter. Emmanuel observó el cambio del tiempo con creciente preocupación, tocando repetidamente la pantalla de su móvil y revisando los mapas de radar.
La tormenta se movía más rápido de lo previsto. Aconsejó regresar. Pronto los caminos se volverían intransitables. Anatoly preguntó si aún había tiempo para una última parada. El Valle de los Búfalos, que había marcado en el mapa, estaba directamente adelante y técnicamente más cerca que el camino de regreso. Emmanuel finalmente estuvo de acuerdo, pero advirtió que tendrían que regresar de inmediato si las condiciones empeoraban. 15 minutos después, el camino comenzó a transformarse debajo de ellos. El sendero polvoriento se convirtió en una capa resbaladiza de barro rojo. Los neumáticos del Defender perdieron tracción en las ligeras pendientes y la visibilidad se redujo detrás de la cortina de lluvia. Mientras avanzaban lentamente, el camino se estrechó. A un lado el terreno ascendía, por el otro lado, un escarpado precipicio que descendía a un barranco lleno de matorrales y escombros. Emmanuel buscaba un lugar seguro donde... Dren, finalmente, encontró una pequeña apertura en la maleza, una curva estrecha con apenas suficiente espacio para girar el vehículo, y comenzó a girar cuidadosamente el Defender. Girar. Sin embargo, la ladera empapada por la lluvia debajo de ellos ya había comenzado a ceder. Cuando las ruedas delanteras se alinearon, cedió el suelo bajo el lado derecho. El Defender se inclinó repentinamente. El mundo exterior se inclinó con él. Emmanuel tiró instintivamente del volante, intentando devolver el vehículo al terreno llano. Pero el peso del Land Rover se desplazó y la gravedad tomó el control. Con un gemido metálico y el siseo del barro húmedo, el vehículo resbaló lateralmente fuera del camino y comenzó un rápido descenso por la ladera. Dentro de la cabina, Elena se aferró con pánico a la mano de Anatoly, con los nudillos blancos. Él extendió el brazo protectoramente sobre ella. Quería instintivamente apoyar su cuerpo, pero ya estaban fuera de control. El primer impacto lanzó el vehículo de lado contra una roca oculta y lo hizo dar una vuelta de campana. El techo se hundió al volcarse. Los cinturones de seguridad se tensaron. Trozos de vidrio salpicaron el interior. Durante el segundo vuelco, la cabeza de Anatoly chocó con fuerza catastrófica contra el marco de la puerta. El ángulo del impacto rompió su cuello inmediatamente. Cuando el Defender finalmente se detuvo en el fondo del desfiladero, quedó en el techo, parcialmente bajo el agua, que había crecido por la lluvia cada vez más intensa. La lluvia golpeaba el chasis abollado, mientras vapor salía del motor agrietado. Elena abrió los ojos a un mundo distorsionado de sangre, metal, un regen. Su frente latía, un líquido cálido corría en su ojo derecho. Su brazo izquierdo estaba roto y atrapado bajo la consola central. Se giró hacia un lado y vio a Anatoly, cuyo cuello estaba torcido de manera antinatural, su mirada vacía. Por un momento lo miró incrédula. Luego algo se rompió en su interior, mientras la verdad se abría paso. Se liberó. El agua ascendente ya golpeaba contra su cintura, con el brazo ileso, jadeando con cada movimiento, que le enviaba punzantes dolores por el cuerpo. Con un esfuerzo desesperado, se arrastró por la cabina invertida, apartó vidrios rotos para liberar una ventana destrozada. Su pierna derecha se rasgó en el borde afilado, pero no se detuvo. Se sacó del naufragio, colapsando en el lodo al lado del vehículo, sollozando de dolor y pérdida. Minutos transcurrieron, quizás también más. Finalmente, encontró suficiente fuerza para llegar a un tronco caído y apoyarse temblorosa en él. El arroyo, que antes era un hilo de agua, ahora crecía y convertía el suelo del barranco en una inundación poco profunda. Entonces notó movimiento al otro lado del agua. Siluetas oscuras que avanzaban lentamente emergieron de la niebla, apenas reconocibles al principio debido a la lluvia y su campo de visión borroso. Pero pronto tomaron forma. Una manada de búfalos cafres, cuyas anchas espaldas brillaban por la lluvia, salió de los arbustos y se movió hacia el arroyo. Elena se quedó petrificada, apoyada en el árbol, recordando las advertencias de Emmanuel. Los búfalos eran impredecibles, territoriales y reaccionaban fuertemente a las amenazas percibidas. El toro líder, corpulento y marcado por cicatrices de combates anteriores, se detuvo en la orilla. Levantó la nariz, olfateó en el aire. Su mirada recorrió la garganta y se detuvo en ella. Elena intentó calmar su respiración, suprimir los gemidos en su pecho, pero su cuerpo la traicionó. Un sonido doloroso salió de su garganta. Demasiado fuerte, demasiado humano. La cabeza del toro giró. Sus ojos fijaron la fuente del ruido. Con una aterradora determinación, comenzó a moverse. Luego lanzó el ataque. El suelo tembló cuando cruzó el agua poco profunda. Elena no se movió. Ella no pudo. El toro la golpeó con toda su fuerza en el torso, la levantó del suelo con sus cuernos y la lanzó al barro. Antes de que comprendiera lo que había sucedido, él ya estaba nuevamente sobre ella. Sus cuernos se clavaron en su abdomen. Sus pezuñas destrozaron el tórax y los hombros. Rompieron huesos con cada impacto.
Su conciencia se desvanecía rápidamente mientras la manada pasaba por encima de ella, indiferente e imparable. A la mañana siguiente, el equipo de búsqueda encontró los restos. El Land Rover estaba a la mitad en el barro, hundido. Los neumáticos apuntaban al cielo. El cuerpo de Emanuel seguía atado al asiento del conductor, atrapado contra el volante. Anatoly había sido lanzado parcialmente a través de una ventana rota en el accidente. Los restos de Elena fueron encontrados más abajo del río. Su cuerpo mostraba claras señales de heridas de cuerno y aplanamiento. Der Vorfall löste eine formelle Untersuchung durch die Ngorongoro Conservation Authority aus. Diese bestätigte, was Emanuels Fahrtenbuch bereits zeigte. Er hatte Bedenken wegen der Wettervorhersage geäußert, war aber dem Wunsch des Paares gefolgt, abgelegenere Pfade zu explorar. Aunque su comportamiento en ese momento cumplía con las normativas, su decisión de continuar después de que comenzara la lluvia fue considerada un error crítico. La ruta que habían elegido era conocida por sus deslizamientos de tierra con la lluvia. Tanzanian Luxury Expeditions respondió con una revisión de sus directrices meteorológicas. Las excursiones fuera de los caminos pavimentados durante la temporada de lluvias, prohibidas, y todos los safaris privados debían contar con monitoreo de terreno en tiempo real. Los estándares para medidas de emergencia se endurecieron y el acceso a los caminos occidentales a lo largo del borde del cráter se restringió hasta nuevo aviso. En San Petersburgo, el funeral de los Petrovs atrajo a cientos de dolientes. Fotos de los días antes del accidente, de una pareja sonriente bajo árboles de acacia, de una cámara que estaba dirigida hacia un rinoceronte negro. Estaban junto a dos ataúdes cerrados. Su historia resonó a través de los continentes como una advertencia. Incluso en el paraíso, el peligro puede ocultarse en una sola decisión. Un camino, una elección equivocada. Y la naturaleza salvaje no ofrece una segunda oportunidad. Gracias por ver. Si encontraste esta historia impresionante, te garantizo que amarás el video que ahora te espera en tu pantalla final. No te lo pierdas y nos vemos allí.